Señor Iglesias, se ha ido creando respecto de las relaciones Europa-América Latina tal vez un error profundo, y es que más que analizar las realidades se habla de estados de ánimo. Entonces la gente dice, bueno, yo estoy muy optimista, y otros dicen, bueno, es muy pesimista, cuando lo que importa es saber en qué pie estamos. ¿Estamos en buen pie? Siempre podemos estar mejor, evidentemente. Yo creo que el sentimiento de que no estamos haciendo lo suficiente tiene cosas objetivas detrás, como por ejemplo el hecho de que no hayamos podido avanzar en las negociaciones de tratados de asociación con Mercosur o con el Grupo Andino o con el Grupo Centroamericano, que están en distinto grado de avance. Eso ha demorado mucho, seguramente las responsabilidades son compartidas de los dos lados. Yo siempre creo que en esto hay que mirar las cosas con mucho pragmatismo. Lo que sí es importante es reconocer que de todas maneras en los hechos Europa sigue siendo un socio muy importante para nosotros. En primer lugar, es el primer socio inversionista en América Latina, y eso para nosotros es muy importante. En segundo lugar, es el primer colaborador al desarrollo económico en materia de asistencia al desarrollo. Socio comercial no lo es tanto, pero es importante igual, porque hay otros países que están abriendo nuevos espacios como Asia o Estados Unidos, entonces relativamente no tiene el primer lugar. Pero yo creo que hay mucho, y eso indica que hay un sector privado que está muy activo en la región, e indica que el sector público también a través de la cooperación también lo está. De manera que hay, ahora, lo que se nota, y eso tiene que ver un poco con la dinámica y la nueva geografía del mundo, es que claramente en Europa la aparición de los países del este europeo está abriendo fronteras que no conocían antes, y eso ciertamente atrae y está reclamando y está demandando acción por parte de los países, tanto en lo público como en lo privado. Y el Asia es un enorme magneto hoy en día, entonces hay una sensación de que en términos relativos nosotros estamos perdiendo espacio. Yo creo que de cierta manera es así en ciertos países, estamos perdiendo espacio, pero los hechos para la América Latina, en la cosecha final, están estos datos que le dicen que América Latina sigue contando. Yo creo, y ahora mirando hacia adelante, que se abre una nueva etapa en el mundo, en ese mundo nuevo que está cambiando tan violentamente. América Latina tiene un papel muy importante. Yendo al asunto de la responsabilidad, yo creo que usted tiene razón, es imposible que las responsabilidades solo provengan de una parte. Evidente. Pero respecto primero del lado de casa, del lado latinoamericano, ¿es la excesiva ideologización política la responsable de los obstáculos que se presentan? Mire, en el plano, son distintas razones. Por ejemplo, la integración con Centroamérica está avanzando. Está avanzando, yo creo que en eso vamos a llegar. Europa cerró, como usted bien lo sabe, con México y con Chile. De manera que hay un trato. Así es. Y con el Caribe. De manera que de alguna manera con Centroamérica están avanzando. La integración de Centroamérica con Estados Unidos ha ayudado en algún sentido, yo creo. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Grupo Andino, ahí el tema central es que hay dos países que están más preparados para negociar ya, que es el caso de Perú y Colombia, y otros que están menos preparados porque tienen otros tipos de problemas y hay unos enfoques de política de desarrollo que no son fácilmente compatibilizables con un tratado de asociación con Europa en todos sus términos. Creo que hay áreas donde sí pueden, pero otras donde van a tomar más tiempo para hacerlo. Entonces ahí el debate es fundamentalmente si se puede negociar con una geometría variable, a dos grados de avance, si se puede negociar con Perú y Colombia y que luego se incorporen Ecuador y Bolivia. El tema está planteado, no ha habido una solución definitiva en el Perú, en esta reunión última que ha habido, pero está planteado. En el caso del Mercosur, el tema se plantea porque básicamente hay algunos temas que están muy ligados a temáticas globales, por ejemplo la agricultura. Entonces el tema de la ronda de Doha, que trata esos temas, se convirtió en una especie de puente que hay que atravesar primero para llegar del otro lado. Eso demoró las negociaciones. Hay otras cosas más como las compras del sector público, en fin, que también están presentes. Pero básicamente la agricultura fue un tema muy serio que enlenteció las negociaciones
de Europa con el Mercosur. Entonces, seguramente ahí hay un problema de todas partes que están presentes y que yo creo que con un poco de buena voluntad es posible avanzar, porque es bueno para las dos partes, es bueno para Estados Unidos, para Europa y es bueno para América Latina. Una pregunta más respecto de las responsabilidades de la región latinoamericana. Hace poquitas horas atrás, en realidad, se realizó esta importante reunión que le da nuevo impulso a la Unión de las Naciones del Sur, de UNASUR. Sí, sí. Pero esta es una asociación que parte desde una realidad geográfica y deja fuera a otra realidad geográfica que siempre ha sido parte de América Latina. Estoy hablando de México, de Centroamérica. ¿No nace con un talón de Aquiles esta asociación? Mire, ese es un tema delicado que se ha planteado. Yo personalmente, en lo personal, soy muy latinoamericano. Siempre me gustó una América Latina trabajando toda unida en todo esto. Yo supongo que este proceso inicial de países que tienen, obviamente, a partir de la geografía, relaciones muy estrechas, porque todos tienen frontera entre sí, que esto no sea óbice para que se siga avanzando en lo que debiera ser, a mi modo de ver, una visión más integral de la región. Yo creo que eso sería, quizá es un poco la historia de toda mi vida trabajando en estos campos, con una América Latina unida, pues yo la prefiero ver así. Pero como le digo, yo debo pensar que esta es una etapa y esto no debe cerrar la puerta para que en algún momento esto pueda hacer llegar y comiencen desde ya a tener mecanismos que no dejen, que no haya un quiebre en la unidad regional, que no sería bueno para nadie. Me paso al otro lado de la vereda y sé que muchas de estas preguntas deberían hacerse en realidad a los europeos, pero bueno, ¿cuál es su visión, señor Enrique Iglesias, de esta cuestión? Hay como una sensación dentro de los latinoamericanos que seguimos la realidad de América Latina desde Europa, de pensar, de creer que muchas veces, más allá de la buena voluntad de los amigos europeos respecto de América Latina, existe un análisis no acabado de la realidad regional. Es decir, que hay demasiados esquematismos, demasiados esquemas muy duros y muy rígidos que no analizan en la debida forma los ricos matices que tiene la realidad de nuestra región. Y eso, desgraciadamente, en circunstancias como la que está viviendo América Latina, perjudican avanzar en muchas materias. Sí, como usted bien dice, América Latina es una realidad compleja. Siempre hablar de América Latina es peligroso, porque cada país es una realidad, cada subregión también la tiene a lo suyo. Yo comprendo además que estamos compitiendo con focos de atracción muy vigorosos sobre Europa. La ampliación de la Unión Europea es un competidor muy importante y lo mismo lo es Asia, ¿verdad? Pero pienso, como yo le decía anteriormente, yo pienso que de alguna forma hay que analizar un poco y ver que América Latina ha avanzado mucho, sin duda alguna. Nosotros somos democracias, estamos votando, tenemos sociedades que se expresan, que se manifiestan, hay instituciones a la europea. Nosotros no somos, como ha dicho alguna vez Alain Rouquier, dijo que éramos el extremo occidental frente al extremo oriente, el extremo occidente de Europa, y es verdad. Eso, aparte, debe contar en una visión geopolítica de largo plazo. Porque este continente no es una cosa extraña a Europa. Partió con la colaboración de Europa importante en todos los planos de lo que es hoy América. De manera que yo pienso que eso hay que mirarlo así. América Latina es una democracia. América Latina ha racionalizado su crecimiento económico. Hoy en día hay políticas mucho más hábiles y sensatas que hubo nunca en la historia. Otro elemento que le digo muy importante, nunca ha habido en nuestra región una autonomía política y económica con respecto a Estados Unidos como hemos tenido ahora, jamás, incluso con respecto a Europa en alguna forma. Eso significa que hay un continente que está caminando con sus propios pies y lo hacen con mucho más firme que tuvo nunca en la historia. Bueno, esos elementos cuentan y debieran contar en la visión europea, como deberían contar el hecho de que la valorización de América Latina a partir de las nuevas realidades mundiales es formidable. América Latina es hoy el granero de la agricultura en el mundo, es el gran proveedor de energía, es el gran recurso del agua del mundo, es decir, es el gran recurso de bosques. De alguna manera la valorización de las materias primas, que tiene mucho que ver con la nueva geografía mundial, y todo lo que sabemos del Asia y demás, eso todo le da a América Latina un enorme potencial de ser un socio formidable en estas cosas.
Europa está muy preocupada con el tema energético. Nosotros somos un buen interlocutor de la energía, por ejemplo. Está preocupada con la situación mundial de alimentos en América Latina, es clave en el mundo de hoy en materia de alimentos. Si no, vea que lo que somos en el trigo, en el maíz, en la soja, en el arroz, en todo. Entonces, yo creo que hay que mirar en una perspectiva de largo plazo todo lo que nos une, que hace un poco a las relaciones históricas que tenemos con Europa, y todo lo que suponen las nuevas fronteras del desarrollo, deberían hacer pensar a Europa que realmente este continente vale la pena acercarse más a él. ¿Y no tiene la impresión que esta visión no completa de las potencialidades de América Latina es también el resultado de lo que Europa considera el fracaso de su hijo predilecto? Le ha ido mal, le salió un hijo descarriado, que no tuvo los éxitos que esperaba. Mire, Europa puso la utopía en América Latina, puso todos sus sueños en el nuevo mundo, y no ha sido así. No ha sido así, sí, no ha sido así en buena medida, eso es cierto. Nosotros debimos haber estado mucho más adelante de lo que estamos. Pero bueno, esa es la historia pasada. Entonces, si nos mandamos a la visión histórica, tampoco Europa tuvo sus momentos ateos en el siglo pasado. Nosotros, por ejemplo, yo no quiero de ninguna manera darle argumentos que no vienen al caso, pero acá es una gran región de paz. Europa no ha sido una región de paz, nosotros sí. O sea, cuando hablamos del fracaso de América Latina en cuanto a las expectativas del desarrollo, yo le diría que lo que somos nosotros es un buen ejemplo de lo que Europa está queriendo hacer hoy. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho otra vez de manera que vamos a tomar las cosas más en perspectiva. En perspectiva. Nosotros en esa materia podemos dar lecciones en el mundo, ¿verdad? Somos un continente de paz, ha habido conflictos de aquí a allá, con parciales, pero eso no, desgraciadamente y tristemente no es el caso. De manera que de alguna forma todos tenemos activos y pasivos, y yo creo que hay que convivir con ellos y entender que los caminos del desarrollo son mucho más variados que lo que uno se imagina. Se han ido decantando cosas que todo el mundo acepta hoy, y nosotros lo hemos aceptado al punto que estamos siguiendo más o menos las pautas de Europa. Todos queremos tener un mercado que funcione y un Estado presente, con responsabilidades y políticas públicas que compensen las deficiencias del mercado y al mismo tiempo nos permitan avanzar en lo económico y en lo social. De manera que, en cierta manera, yo creo que hay que mirar para adelante, ¿verdad? Y en ese mirada hacia adelante, yo creo que Europa tiene en América Latina y el Caribe un socio importante que debería, no digo privilegiar, pero debería considerar en su debido valor. Señor Iglesias, se ha ido creando respecto de las relaciones Europa-América Latina tal vez un error profundo, y es que más que analizar las realidades se habla de estados de ánimo. Entonces la gente dice, bueno, yo estoy muy optimista, y otros dicen, bueno, es muy pesimista, cuando lo que importa es saber en qué pie estamos. De los dos lados, yo siempre creo que en esto hay que mirar las cosas con mucho pragmatismo. Lo que sí es importante es reconocer que de todas maneras en los hechos Europa sigue siendo un socio muy importante para nosotros. En primer lugar, es el primer socio inversionista en América Latina, y eso para nosotros es muy importante. En segundo lugar, es el primer colaborador al desarrollo económico en materia de asistencia al desarrollo. Socio comercial no lo es tanto, pero es importante igual, porque hay otros países que están abriendo fronteras que no conocían antes, y eso ciertamente atrae y está reclamando y está demandando acción por parte de los países, tanto en lo público como en lo privado. Y el Asia es un enorme magneto hoy en día. Entonces hay una sensación de que en términos relativos nosotros estamos perdiendo espacio. Yo creo que en cierta manera es así en ciertos países, estamos perdiendo espacio, pero los hechos para América Latina, en la cosecha final, están estos datos que le dicen que América Latina sigue contando. Yo creo... ¿Estamos en buen pie? Siempre podemos estar mejor, evidentemente. Yo creo que el sentimiento de que no estamos haciendo lo suficiente tiene cosas objetivas detrás, como por ejemplo el hecho de que no hayamos podido avanzar en las negociaciones de tratados de asociación con Mercosur o con el grupo andino o con el grupo centroamericano, que están en distinto grado de avance. Eso ha demorado mucho, seguramente
las responsabilidades son compartidas, abriendo nuevos espacios como Asia o Estados Unidos, entonces relativamente no tiene el primer lugar. Pero yo creo que hay mucho, y eso indica que hay un sector privado que está muy activo en la región, e indica que el sector público también a través de la cooperación también lo está. De manera que hay, ahora, lo que se nota, y eso tiene que ver un poco con la dinámica y la nueva geografía del mundo, es que claramente en Europa la aparición de los países del este europeo está